Así es de que esta mañana, muy querido y querida, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12. Amén. Conforme encuentras, voy a invitarte a que te coloques sobre tus pies. Lucas capítulo 24. Amén. Miren, la palabra del Señor dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló. Y cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Toma asiento, muy amado. No está aquí, él ha resucitado. No sé si te ha pasado que alguna vez tú has dejado algo en un lugar y de repente vas a ir a buscarlo y no está. Qué frustrante. Pero si lo tenía aquí hace un segundo, ¿qué se hizo? Y empezamos a buscar y a preguntar: mira, lo cogiste, lo tomaste. ¿Cuánto más el cuerpo del maestro puesto en la tumba? Recordemos un poco los eventos de este fin de semana. Jesús afirma el rostro, como nos enseñó el pastor Amos el domingo pasado, sabiendo lo que venía para encima, dicen por allí, y afirmó su rostro. Y con gozo y temor fue a Getsemaní. No sin antes haber tenido una cena interesante, una cena pascual. Y allí en esa cena manifestó lo que había de ser. Y allí en esa cena participó con Judas, quien había de traicionarle. Admiro el carácter de nuestro amado Jesús. ¿Quién permitiría que otro mojara la tortilla de pan en la salsa para comer si tú sabes que te quiere matar? ¿Quién haría eso? Ninguno de nosotros.
Y sin embargo Jesús le dice: lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Una verdad profunda. Y luego van al huerto de Getsemaní y él les dice: estoy triste hasta la muerte. A sus amigos, a sus cercanos, velen conmigo. Y Jesús avanzó y se quedó solo porque necesitaba ser fortalecido en Dios. Y cuando regresa donde sus amigos, ellos todos solidarios, se quedan dormidos profundos. Y él les dice: mira, ¿no han sido capaces de velar conmigo al menos una hora? Por eso los hermanos recomiendan que ores una hora, ¿sabías? Una hora. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Una hora al menos? ¿O tu oración es profunda? Señor, lo que te dije ayer, te digo hoy. Amén. Y el Señor vuelve. Y allí dice la palabra que el Señor envió ángeles para que le sustentaran, pero su sudor eran como gruesas gotas de sangre y su espíritu estaba en angustia. Cuando tú te enfrentas a una cirugía, a un procedimiento médico, a una extracción de un diente o una muela, tú ya sabes que te va a doler, ¿no? Y por allá tu cuerpo como que reacciona y no quisiera ir. Y eso es una cosa puntual. Todo para que entiendas que el dolor de Jesús era genuino, que su temor y su ansiedad eran verdaderas. No respondían simplemente, queridos, al Dios jugando al hombre. No, Él era perfecto hombre y perfecto Dios. Pero el que fue a la cruz fue el Hijo de Dios encarnado, con angustia y con zozobra. Y cuando empezó a escuchar y a ver la luz de las antorchas llegando hasta él por el huerto de Getsemaní, supo que era el final o el gran comienzo. Y allí están todas las escenas: Pedro cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote y el Señor cogiendo la oreja y venga, se la pego, y se la pegó. Más manifestaciones, pero eso no conmovió a aquellos hombres. Ellos tenían en su mente que querían eliminar a Jesús porque les era peligroso. Acababa de resucitar un muerto y la gente corría a mares buscando a Jesús. Luego es sometido a un juicio injusto con falsos testigos, gente que mintió. Y aunque los gobernadores delegados por Roma lavaron sus manos, no hubo poder que pudiera persuadir a aquellos malvados de no crucificar a Jesús. Era parte del plan, era parte de la economía de Dios que así pasara, porque así lo había anunciado el mismo Jesús. Y luego lo llevan a la cruz, no sin antes haberle torturado de maneras vergonzosas. Caballeros, ¿ustedes qué hacen cuando les escupen a la cara? ¿Te limpias y sonríes? Sí, ¿cierto? Y cuando alguien te insulta y te dice esas palabras gruesas, y cuando te empujan y te pegan, ¿tú qué haces? ¿Pones esa cara de ponqué que me estás poniendo hoy? O a nosotras, queridas. Y el Señor soportó todo aquello. Enmudeció
y no abrió su boca. Y me gusta ponerlo en el contexto nuestro para que entendamos la magnitud de la obra de Jesús, de su mansedumbre genuina. Porque Él dice, si yo quisiera, pediría a mi Padre y Él enviaría una legión de ángeles para que me defendiera. Pero no quiero. Porque ya había de alguna manera renunciado allí en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Y ser izado en aquella cruz y su rostro golpeado y sus sienes taladradas con aquella corona de espinas, porque pareciera que minimizamos el dolor de Jesús. Un dolor genuino, verdadero, auténtico. Y al finalizar la tarde, lo mandan bajar de la cruz. Y era costumbre que a los que morían crucificados, para terminar de morir, les rompían las piernas. ¿Eso qué hacía? Bueno, pues que la poca sangre que tuvieran saliera. Y por otro lado, que donde descansaba todo el cuerpo se desgarrara y murieran por un infarto, básicamente, porque no podían respirar. Pero cuando llegaron a Jesús, dice que vieron que ya había muerto y solo la lanza traspasó su costado y de allí salió agua y sangre. Qué tremendo. Porque en los salmos proféticos dice, ni uno solo de sus huesos será quebrantado. Y fue así. Una muerte cruenta en la cruz que terminaba siempre con que sus piernas fueran rotas. Las de Jesús no. Un cumplimiento más de la Escritura, un cumplimiento más de la palabra del Señor. Y aquellos rápidamente le bajaron porque se avecinaba el Sabbat y no era lícito hacer nada ese día. Y como pudieron, lo envolvieron en lienzos y lo metieron en la tumba. Y luego entonces dijeron, es que dijo que iba a resucitar al tercer día. Evitemos que sus seguidores se lo lleven. Y entonces corrieron sobre la boca de la tumba una gran piedra. Y pusieron un sello. Y pusieron vigilantes. Y se fueron a su casa a disfrutar del Sabbat. Dando gloria a Dios. Porque habían hecho su voluntad. Sin embargo, y era el sermón de ayer, Jesús no se quedó allí sentado esperando 1, 2, 3, ya, tengo que resucitar. Dice la palabra del Señor que descendió a las partes más bajas y predicó a los espíritus cautivos y quitó a Satanás las llaves de la muerte. Realmente el trabajo empezó ahí. Su sangre nos limpia del pecado y la obra de la cruz nos da acceso. Pero había que cubrir a la humanidad con redención eterna. A los que habían muerto creyendo en Él, a los que habían muerto violando su pacto y su ley, porque el seno de Abraham estaba dividido en dos partes, donde iban los justos a un descanso y donde iban los impíos al juicio. Y dice la palabra del Señor que fue y predicó a ellos, a los unos para liberación y convicción y a los otros para juicio. Por eso nadie muere sin el propósito de Dios. ¿Pero por qué? Ya Satanás no tiene el imperio de la muerte. Ya no te puede herir, si no es que Dios permite.
Cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue entregar todo lo que Dios les había dado a Satanás por su desobediencia. Ahora nosotros disfrutamos de la restitución y la restauración que solo el Señor da, porque todo fue restaurado para quienes aceptan a Jesús. Y la naturaleza pecaminosa está bajo sujeción en la voluntad de Dios. Y el texto que nos ocupa en esta mañana nos recuerda que mientras Jesús hacía todas esas cosas y ponía todo bajo su autoridad y gobierno, los humanos y sus amigos lloraban la pérdida de un gran caudillo. Murió. Nos hemos quedado solos. Si tú sigues leyendo el capítulo, vas a encontrarte a los caminantes de Emaús y dice: eres el único que no sabe que Jesús, profeta, poderoso, fue crucificado y murió. Pero la palabra de hoy es la de la redención y de la resurrección, porque es lo que hace que realmente, queridos, nuestra cristiandad tenga sentido. No solo somos buenas personas tratando de portarnos bien. Somos testimonio del resucitado. Somos testimonio, somos el pueblo de Dios, ese constituido para que la gente sepa que Dios vive. Y es tu deber demostrar con tu vida que Dios vive. Por el amor, por el perdón, por la vida renovada, por una vida que se esmera por la santidad y la justicia en medio de un mundo contaminado y perverso. Esa es la diferencia. Y aquellas mujeres, dice el texto, en la mañana, muy de mañana, como tú hoy, vinieron a la tumba. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo de Jesús no había sido tratado como el cuerpo de cualquier judío cuando moría. Lo primero que hacían era un lavatorio general. Se lavaba el cuerpo, se cubría con aceites y especias y luego se procedía a envolverle con lienzos. Y se colocaba un gran lienzo sobre su cara y luego se completaba. Y después sí, se llevaba a la tumba. A Jesús lo envolvieron, brum, 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 boom. Y ellas dijeron: no puede estar nuestro Señor siendo enterrado de manera tan vil. Pero oh sorpresa, ¿qué dice el texto? Ellas traían especias y aromas que habían preparado algunas mujeres y otras con ellas. Varias mujeres. A mí me encanta Lucas. Es mi evangelio favorito. Porque Lucas es muy descriptivo. Y Lucas es sistémico en la manera en que presenta los hechos de Jesús. Juan es adorable porque presenta al Rey de Reyes desde la perspectiva del Hijo encarnado. Pero Lucas es muy detallista. Y dice: y hallaron removida la piedra. Ahí ya algo empezó a estar mal. Pero tal vez dijeron: qué bueno, porque no vamos a tener que bregar con el tema de la piedra, quitarla, removerla, buscar quien nos ayude. Y entraron al sepulcro. Pero ¿qué pasó? No hallaron el cuerpo de Jesús. No hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Te imaginas? Recuerda eso que se te perdió. Recuerda eso que tú dijiste: yo aquí lo dejé porque ya no está. Yo aquí dejé el cuerpo de Jesús. Nosotras vimos cómo lo trajeron y lo colocaron sobre la loza fría. Pero ahora no está. Y ellas estaban perplejas. Se miraban, decían: ¿qué pasó? Ya no está. ¿Seguro que esta era la tumba? ¿Seguro que este era el lugar?
Imagínense la desazón y la angustia de aquellas mujeres. La piedra removida era el anuncio de lo que había sucedido dentro. Y aconteció, dice el texto, que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron la mirada a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y creo que es una pregunta que retumba desde la eternidad a nosotros hoy. ¿Por qué dudas cuando la dificultad viene a tu vida y piensas que Dios no puede hacer nada con ello? ¿Por qué dudas que Jesús tiene toda facultad para obrar cualquiera que sea tu situación? ¿Por qué dudas que Jesús puede perdonar tus más horrendos pecados? ¿Por qué dudas de eso? La duda estaba en el corazón de aquellas mujeres. Todo lo que Dios había hablado todo el tiempo, todo lo que Jesús había dicho de sí mismo, ellos lo olvidaron. Porque la realidad era más contundente y más fuerte, ¿no? Claro, está muerto. Claro, está muerto. Pero los ángeles les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. ¿Por qué te cuesta tanto creer, querido? ¿Por qué es tan difícil acercarnos a Dios cualquiera que sea nuestra necesidad? Porque es tan difícil creer que camina con nosotros, que está a nuestro lado, que es tan pertinente a nuestra necesidad y que Él escucha el afán de nuestro corazón. Qué difícil cuando las situaciones se ponen complejas. Qué difícil mantener la fe cuando tú ves que todo conjuga contra ti. Aquellas mujeres habían perdido a su Señor. Aquellas mujeres habían visto cómo su Señor había sido sepultado y enterrado. Y dice la palabra del Señor: no está aquí, ha resucitado. Acuérdense que Él les habló. ¿Saben por qué es importante memorizar la palabra? Porque hay momentos en que no tienes la Biblia a la mano. Y porque la palabra del Señor es como el ladrillo, el cemento, la arena y el palustre de tu fe cuando vienen los momentos de dificultad. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, si tú no conoces la palabra, si no la has memorizado, cuando vienen los momentos duros, tú no tienes con qué construir. El Espíritu Santo dice: ¿y como que con qué te sustento? ¿Y como que con qué construimos fe y milagros si no conoces mi palabra? Si no la conoces. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Sabes? Cuando la gente viene muy dificultosa, más bien con muchas dificultades, normalmente el Señor me dice: pregúntale cuánto ora. Pregúntale cuánto ora. Iglesia, ¿cuánto oras? ¿De cuánto es tu devocional? Qué complejo, ¿verdad? Aquellas mujeres se les había olvidado quién era su Señor. Aquellas mujeres se les había olvidado que les había dicho: sí, yo voy y voy a ser crucificado y muerto por pecadores, pero al tercer día me levantaré. Lo habían olvidado. Como olvidas tú cada día tener una relación con Dios profunda. Como olvidas cada día orar porque tienes muchos quehaceres, muchos afanes. Y ahí es donde Dios reclama su lugar en tu vida. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que te asista? ¿Cómo quieres que construyamos fe y un camino si tú no te preparas, si no tienes los insumos? Es necesario que la iglesia entienda
que no podemos olvidar lo que el Señor nos ha hablado. ¿Se nos olvidó ser sal fuera del salero? Eso era el año pasado, pastora. Este año no somos sal fuera del salero. Dianita nos hizo unos imanes. Yo tengo uno precioso que me lo recuerda cada que abro mi nevera. Yo debo ser sal fuera del salero. Yo debo compartir a Cristo. Porque yo soy un discípulo de transformación y multiplicación. Ay, es que eso era tarea del año pasado, pastora. A mí ya hasta se me había olvidado. Recuérdalo. A estas mujeres se les olvidó. Y los seres humanos somos muy dados a olvidar. Olvidamos agradecer a aquel que nos ha apoyado en la vida. Somos bien ingratos. Bien ingratos. Hay gente que ha sido buenos amigos, que han sido compañeros del camino, y nosotros olvidamos. Olvidamos. Pero el Señor tenía evidencias para recordarles a aquellas mujeres todo lo que el Señor había dicho de sí mismo. Y entonces, queridos, dice el texto, que aquellos le dicen, acuérdense de lo que Él les dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, que fuera crucificado y que resucitara al tercer día. Y entonces ellas se acordaron. Cuando vinieron al sepulcro no dijeron, vamos al sepulcro a ver la resurrección de nuestro Señor. Eso era lo que tenían que decir, ¿o no? Eso era lo que tenían que decir. Vamos a ver el milagro de nuestro amado Señor resucitado. No, ya se fueron preparadas para lo peor. ¿Cuántas veces nosotros no esperamos el milagro verdaderamente? Olvidamos. Y entonces en medio de nuestra dificultad nos preparamos para lo peor y no para lo mejor en Dios. Aquellas mujeres se fueron preparadas para lo peor, pero se acordaron de las palabras. Ay, verdad. Eso es como que te invitan a un funeral y tú llegas con papayera, con guayabera y con aguardiente porque vas a celebrar. Ay, ¿era un funeral? ¿No era una fiesta? Aquellos hicieron al revés. Debían venir preparados para una fiesta y se fueron de funeral. A veces como cristianos, queridos, nos olvidamos de la profundidad de las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuántas te sabes? ¿Cuántas promesas te sabes? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Él es escudo alrededor de mí. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Eso lo aprendí de uno de mis discípulos, de Lynn David. ¿Se acuerdan? Alguna vez él dijo, la aflicción es una promesa. En el mundo tendréis aflicción. Aquellas empezaron a entrar en esta dinámica, como que se sintonizaron y entendieron que la tumba vacía era eso que Jesús había prometido, haciéndose verdad, haciéndose realidad. Y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de estas cosas a los 11 y a los demás, a los cercanos. ¿Y quiénes iban? María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas. ¿Quiénes dijeron estas cosas? A los apóstoles.
Y los apóstoles, esos 11 que habían caminado con Jesús, esos 11 que habían estado con él todo el tiempo, queridos, dijeron, buah, cosas de viejas. Es que las mujeres son histéricas. Como está tan temprano, quién sabe, y no vieron bien. Dice el texto que a aquellos les parecía locura. Estas viejas se chiflaron. Yo no dejo de maravillarme que las primeras que supieron de la resurrección no fueron varones de pelo en pecho, sino mujeres. Quédense con eso, caballeros. Pero fueron ellas. Y cuando vienen y testifican, ellos les dicen, ¡buah! Están locas. Nosotros lo vimos sangrar. Nosotros lo vimos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros vimos cómo lo bajaron de la cruz y lo metieron en la tumba. Y ahora ustedes vienen con este cuentito. Otros que sufrían de amnesia. Otros que habían olvidado. Tú no puedes olvidar la palabra. Tú no puedes olvidar tu naturaleza. Tú no puedes olvidar a quién sirves. Ni aquí en la iglesia y mucho menos fuera de ella. Somos la extensión de la obra de Jesús, ¿sabías? Somos la extensión de su obra. Y cuando piensen que han pasado más de 2000 años y el mensaje de la cruz y el partimiento del pan y el compartir la mesa y el hablar de la resurrección y del reino de los cielos, queridos, no cambia. El mensaje de la cruz es el mismo. Qué tremendo, porque los grandes imperios ideológicos han pasado. ¿Quién pensaba en el tema del comunismo y que finalmente con el tiempo fuese a desaparecer? Porque ahora solo tenemos el tema de Rusia, pero son modelos transformados, cambiados. La línea dura de comunismo de José Stalin no existe como tal. Y el hipismo, paz y amor, también vino y se fue. Y los babilonios vinieron y se fueron. Pero ese pequeño pueblo del cual quedaron solamente 2 tribus sigue existiendo para que el mundo sepa del Dios que les guarda. Y no tienen miedo. No tienen miedo. A mí me impresiona, digo, empiezan esos bombardeos y uno ve las imágenes de las calles y la gente va tranquila. Como que no pasa nada. Tenemos nuestros refugios, todos saben a dónde ir, saben qué hacer. Qué tremendo. No han olvidado cuál Dios les guarda. No han olvidado quién es el Dios que les defiende. Y el texto lo que nos deja en evidencia esta mañana es que el pueblo de Dios es dado a olvidar. ¿Te acuerdas dónde Dios te encontró cuando le conociste? ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes? Que tú no decías que tú eras tímido, que eras temeroso, o que eras agresivo, o que eras bebedor, o que eras lujurioso o lujuriosa. ¿Te acuerdas dónde Dios te encontró? ¿Te acuerdas de la tristeza y el vacío de tu corazón cuando Él vino a llenarlo con su paz y su gozo? No lo olvides. No lo olvides. Y aunque eran muchas las que vieron lo que vieron, los discípulos no creían porque también habían olvidado. Pero luego dice que Pedro se levantó, el impulsivo Pedro. El carro loco, sí.
Señor, manda que yo vaya sobre el agua. Dije, ¿quién se le ocurre? ¿A él? No, Señor, súbete, sino no, yo voy contigo. Y fue y caminó, pero dijo, esto no es normal. Y está haciendo mucho viento y estoy lavado por completo, me ahogo. Y boom. Mi vida daría por ti, Señor. El Señor le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro es el ejemplo típico del hombre que tiene realmente amor por Dios, pese a sus debilidades. Dice que cuando el gallo cantó, Jesús lo miró. Y yo no me imagino qué ojos le hizo el Señor. ¿Y sabes? Dice que Pedro lloró amargamente. Y cada que pienso en esa escena, a mí el corazón se me arruga, porque yo digo, Señor, ¿cuántas veces has tenido que mirarme a mí? Porque me has dicho, te lo dije, te lo advertí que no lo hicieras, que no pecaras, que no desobedecieras, y una vez más lo hiciste. Y entonces este Pedro, este hombre humano, este hombre tan natural como tú y como yo, salió corriendo. Dijo, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Y desde sus dudas y desde pensar que aquellas mujeres estaban locas, Pedro corrió al sepulcro. Y esa no era una tarea muy digna. Yo se los he explicado por qué. Porque ahí no habían pantaloncillos Jeff. Y correr de cualquier manera implicaba transformar su vestido. Ellos tomaban la parte de atrás de su túnica y la parte de adelante y la ataban para poder correr. Eso era lo que ellos hacían. Y Pedro corrió. Y corrió y corrió y llegó a aquella tumba y vio la piedra rodada y entró allí y se fue a su casa maravillándose. Ellos no la habían movido y él era de los cercanos de Jesús. Y si no fuimos nosotros, ¿qué fue? Que resucitó, que se levantó con poder y con gloria, que se levantó para que tú y yo tuviéramos esperanza hoy. Iglesia, no olvides. Iglesia, no olvides. No olvides esta Semana Santa. No olvides lo que el Señor nos habló de ser una iglesia coherente. Que lo que decimos, hacemos. Que lo que decimos, hacemos. Que si tú eres un hombre de Dios, tus acciones lo demuestren. Que si eres una mujer de Dios, tus acciones lo demuestren. Deja de conectar con el pecado. Deja de hacer alianzas parciales o totales con el mundo. No olvides que el Señor te dice, sed santos porque yo soy santo. No olvides que el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. No olvides, no olvides lo que Dios te habla y te ha hablado todo este tiempo a tu vida. Aquellos tuvieron dificultades por olvidar. Aquellos no pudieron creer y se fueron inadecuados para lo que tenían que esperar. Tenían que esperar para celebrar y esperaron para llorar. Tenían que esperar para la vida abundante y tuvieron que conformarse con la vida triste hasta que el Señor se reveló. Y dice la palabra que por 40 días el Señor estuvo manifestándose a muchos. No fue cosa de unos cuantos. Y habló a las mujeres y nosotras tenemos la habilidad de la palabra y entiendo en parte que por eso el Señor les habló a ellas primero, para que compartieran el mensaje. Eso fue como pólvora. Ellas le contaron a sus amigas, ellas le contaron al de la tienda, le contaron al del mercado y le dijeron, Jesús ha resucitado.
Mejor elemento publicitario no podía tener Jesús, sino las mujeres. Nosotras comunicamos. Nuestra habilidad de hablar es maravillosa. Y hay algunos que están diciendo, ay, si son todas chismosas ellas. No, son más chismosos los hombres. Pregunten y verán. Pero Dios tuvo a misericordia usar una habilidad que nos dio a todas para que su palabra fuera confirmada y todos supiéramos que Jesús resucitó. Hoy prepara tu corazón para celebrar. Hoy viniste a una fiesta. Hoy no viniste de luto. Hoy viniste para decir, Señor, te levantaste. La tumba no pudo retenerte. Y todas las promesas de tu palabra son para mí. Y son sí. Y son amén. En aquel que no miente. En que aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. A una costa tuya, querido. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar y agradecer. Y si tú eres de los amnésicos, dile, Señor, devuélveme la memoria. Recuérdame cuánto has hecho por mí. Recuérdame cuánto has caminado a mi lado y nunca me has dejado. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y damos honor y gloria a ti, porque honor y gloria mereces. Gracias por la tumba vacía. Gracias por la tumba vacía. Gracias porque nuestra fe no es vana. Gracias porque creemos en un Dios de poder y autoridad, en un Señor que se levantó por encima de los cielos. Y Señor, esta mañana venimos para adorarte y bendecirte, para comprobar con nuestras vidas, Señor, que la tumba está vacía. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho.